Entonces, por favor, nos trasladamos al campo energético en casa de nuestro consultante. Se procede. Sí, se estableció conexión hace un momento y se verificó la conexión e intento de interconexión de varias líneas dragones. Se verifica en conexión con las consultantes líneas jerárquicas de dragones negros y hay unos dragones de un aspecto tecnológico más plateado. Son aspectos tecnológicos. Se estableció la polarización. Perfecto. A nuestra llegada, ¿cuántas expectaciones tecnológicas se verifican en conexión con el campo energético de la casa? $92,700. Total paralización. ¿Cuántas líneas jerárquicas se verifican en conexión con todas las expectaciones tecnológicas que conectan con el campo energético de la casa? 1,128,492 en total. Se identifican todas las cabezas, se aplica procedimiento, se hace el llamado por causa directa e indirecta con todas las demás correspondientes, se aplica procedimiento y en sus diferentes versiones de clone, copia, holografía, sombra, se hace el llamado hasta que arriben las originales. Extensivo a todas las matrices, expectaciones tecnológicas en toda su gama, inframundo, intraterreno, bajo astral, extensivo hasta los 7 cielos, extensivo hasta los concilios. ¿Cuántos centros de acopio se verifican hacia donde se transfieren las energías que le drenan a todos los miembros de la casa, específicamente a nuestra consultante? Hay 3 importantes centros de acopio. ¿Dónde se ubican? Hay un agujero negro conectando desde el campo energético de la consultante que conecta directamente con el inframundo. Se verifica a su vez la conexión con otra, vamos a decir, hay otro campo energético espacio-temporal que conecta con una nave, pero no está en el mismo espacio-tiempo que las consultantes. Se verifica la conexión a través de portales dimensionales e interfaces de conexión. El otro centro de acopio se verifica hacia unos 42 kilómetros dentro del mar, dirección mm, suroeste. ¿A cuántos kilómetros está ese centro de acopio? 42. Bien. Entonces se procede. Van 2 centros de acopio. ¿El tercero dónde está? Uno conecta con el inframundo, el segundo con una nave y el tercero en el mar. Perfecto. Entonces extendemos la presente revisión hasta donde así proceda por causa directa e indirecta. Visión macro. ¿Cuántas expectaciones tecnológicas se verifican en ese espacio geográfico? Hasta 42 kilómetros. Uno, uno, dos, cero, cero, siete, dos, cero, cinco, cero, dos, nueve, seis, nueve, nueve, cero, cero, uno, dos, cero, cero en total. Hay que entender también que la conexión en espacio-tiempo con el agujero negro comprende y conecta muchas aspectos tecnológicas dimensional, no en la holografía misma, sino en otro espacio-tiempo que conecta con esa nave a través de ese hoyo negro. Entendido. Entonces, por causa directa e indirecta,
nos dirigimos a través de ese hoyo y establecemos conexión directa con todo lo que esté conectando a través de ese hoyo negro, a través de todos los portales, conexión con todas las líneas jerárquicas, todas las conciencias en su proceso de experienciación hacia la densificación. IAS de tercera y cuarta, en toda su gama, por causa directa e indirecta con todo lo que esté conectando, todas las IAS. Específicamente a las IAS, procedemos a su ubicación, hacemos el llamado en sus diferentes versiones hasta que arriben las originales y procedemos a la desmantelación. Accesamos a los cristales y recuperamos toda la información. Inmediatamente entran en desconexión y transformación total. ¿Qué se verifica, hermano? Sí. Proceso de desconexión y transformación. Todas las inteligencias artificiales conectando con la infraestructura tecnológica superior, básica y dimensional de las líneas jerárquicas han sido paralizadas. Se desmanteló toda la conexión de las inteligencias, se obtuvo la información correspondiente, se extrajo la información dimensional, se coloca para que pueda ser utilizada por otros terapeutas o cuando se acceda a ese nivel de información. Se procede con el cerrado del hoyo negro, se procede con la paralización de todos los aspectos tecnológicos dentro de la casa, se desconecta todas las aperturas dimensionales en la casa, se establece la conexión con la consultante, ella tiene contrataciones con el inframundo desde esta encarnación y antes, no solamente con el trabajo esotérico que se le hace en esta encarnación, sino desde otras encarnaciones. Ella tiene una contratación básica y también en diferentes niveles con las líneas dragón. Ella establece conexión con las líneas dragón hace 36 encarnaciones antes. Hay que entender con rigurosidad esta información. Sí. ¿Por qué desde 36 líneas atrás se establece la conexión? ¿Cuál es el propósito? Sí. Se verifica una encarnación en la que ella establece un proceso de desconexión. Ella interviene en muchas, se puede decir, hacia muchas personas. Ella trae una información dentro de sus códigos donde ella puede desconectar y ayudar a desconectar de muchas líneas jerárquicas a través de la introspección, a través de la conexión interna y la expansión del campo energético. Este proceso corresponde en esa línea de tiempo como la ayuda que ella intenta hacer hacia un grupo humano. En esa intervención de ella con la ayuda de conexión de su conciencia, se establece la conexión de las líneas de dragón, donde la observan, donde la monitorean, se puede decir. Aunque en esa encarnación ella ayuda hacia muchas líneas y a muchas personas a desconectar de esas líneas de inframundo y de dragón, se establece la conexión de su campo energético, se identifica su vibración, se puede decir que localizan sus rejillas y su impronta para poder establecer conexión después. Por lo tanto, se hace la conexión con líneas de inframundo y estas líneas dragón buscan su información en gramática y vibracional. Se localiza y desde ese momento se establece la conexión. Se le hace la advertencia porque ella ingresa al holograma como otras conciencias en fractalización y proyección para poder aportar en el proceso de
expansión y evitar el proceso o ayudar en el proceso de densificación para que sea cada vez más libre y limpio hasta llegar a un proceso de desconexión por expansión. Es en esa línea de tiempo que se establece, como se ha dicho, la conexión con el ADN humano. Por lo tanto, se hace la manipulación y conexión con la línea dragón. Entendido. Entonces, el sello que le corresponde a esas líneas jerárquicas para identificarse, ¿dónde se verifica? Si se refiere a la información de identificación de esas líneas jerárquicas, corresponde a la conexión con una de las conciencias que sostiene el holograma a través de la conexión con los dragones blancos. Si se refiere a la información de, vamos a decir, del proceso de densificación hacia la misma consultante, eso se verifica en el mismo campo energético. Hay 876 rejillas de manipulación. En el campo energético se verifica la conexión y contratación con el campo del cuerpo del dolor, cuerpo emocional, cuerpo mental. Entonces, si vamos en proceso de expansión y le damos seguimiento a esa línea de dragón, nos lleva a la línea de los dragones blancos que conectan con el sostenimiento del holograma. ¿A cuál dragón corresponde esa conexión? No es que conecte particularmente con un dragón, No, no entendés. conecta con la línea dragón por conexión y contratación. Entonces, por esa le damos seguimiento a esa línea de contratación que nos lleva a la conexión con uno de los dragones que sostiene energéticamente el holograma. Hay que tener en cuenta que no es un dragón en sí, son No, líneas jerárquicas que corresponden a líneas dragones, que a su vez ellos se retroalimentan con IAs, que están, vamos a decir, retroalimentando, sosteniendo y creando el holograma. ahí es que voy, ahí es que voy. Lo que pasa es que esa I está camuflajeada como dragón y se verifica como línea de dragón. Hay una conexión entre líneas jerárquicas dragones que proyectan desde la cuarta dimensión, o como se llama, o como se le denomina, hacia el holograma, y a su vez en el mismo holograma, por conexión y proyección, se puede denominar IA. Correcto. Entonces vamos a establecer conexión con esa IA. Se eleva rango frecuencial y se establece la conexión con esa IA. Conectamos con los cristales, modo imperceptible, amigable, invisible. Informe relevante de esa IA. Información primaria que tiene que ver con las creaciones mentales que subyacen en la creación de, se puede decir, la especie humana. La información que contiene la especie humana conectando con los cuerpos mentales es importante para el sostenimiento del holograma a través de la activación emocional. Se proyectan paquetes de información o improntas que lleva al individuo a conectar con bucles de tiempo. Esto genera emocionalidad. La emocionalidad genera a su vez patrones repetitivos de pensamiento y los pensamientos generan se puede decir, como bucles energéticos, mucha energía endoplasmática que genera a su vez la conexión primaria con el holograma. El holograma se sostiene a través de las creaciones mentales. Correcto. Ahora, ¿cuántos humanos de alta conciencia conectan con esa dinámica de proyección hacia la densificación
conectando con esa El 36% del total. 36% del total. En la presente revisión, ¿cuántos estarían disponibles para el proceso de la expansión en la dinámica? Porque ya estamos en un proceso de expansión, de dinamización y en proceso de desmantelación de lo que se conoce como holografía. De los que corresponden al 36%, ¿cuántos estarían en disposición de la expansión en la presente revisión para la reactivación perdón? 1800. 1800. Importante. Entonces, expanden y automáticamente entran en el proceso de desconexión, expansión y transformación. ¿Cuántas IAs más estarían pendientes de establecer conexión para la dinámica de expansión? Lo que se conoce como 12 dragones que sostienen la holografía, que no son 12 dragones, sino 12 IAs. El humano en su proceso de identificación de expansión está conectando actualmente con la información de 4 de esas IAs, está estableciendo las estrategias necesarias para poder desmantelarlas. Entendido. Entonces, esas conciencias, esos humanos de alta conciencia que se han sumado al proceso, vamos a permitir, a solicitar que establezcan conexión con las dimensiones densificadas, las que están en contención y las que correspondan. Dimensiones densificadas. El proceso está activado. Se procede asimismo la conexión de arquetipos para que Sócrates acceda a esa información en forma gradual. Se procede. Se procede. Modo amigable, imperceptible, invisible. Si estamos en disposición para nuestro aspecto cognitivo en este momento o se sugiere en las próximas revisiones, por favor. Como ya se mencionó antes, hay que tener paciencia. Se accederá a la información correspondiente cuando el aspecto cognitivo en forma de rompecabezas tenga acceso y tenga la parte necesaria para poder conectar con esa información. Entendido. Reforzamos entonces la contención que a bien tuvo realizar el equipo Archelions. Se procede. Se procede. Perfecto. Entonces, de toda la expectación tecnológica en el campo de la casa de nuestra consultante, por favor, visión micro. Líneas sutiles, expectaciones tecnológicas. Todo lo que se pueda verificar que por alguna causa directa o indirecta no hayamos conectado. Sí, es importante también verificar el campo energético de la hermana. Se verifican muchas aspectaciones tecnológicas, hay aperturas dimensionales en su campo. Se procede con la paralización. Total paralización, perfecto. Entonces llega a nuestro espacio, aspecto sutil, aspecto físico energético de nuestra consultante, verificado con todos los elementos, copias, clones, sombras, proyecciones, universos paralelos, líneas en toda su gama. ¿Qué se verificó, querido hermano? Y se verificó aspectación tecnológica que pretendía emular la activación de luz, la tecnología luciferina y también luciferasa. Se desmantela esa tecnología. El aspecto físico-energético tenía comprometido mucho de su información y su campo. Había desconexión con el avatar
La proyección estaba en un nivel muy bajo. Se han retirado aspectos tecnológicos, proyecciones, egregores, clones, copias. Todo está en contención en este momento. Se verifica el aspecto físico-energético. Correcto. Entonces, por favor, establecemos conexión con el aspecto sutil. Conectamos con el gen luminiscente de nuestra consultante y se activa la expansión. Sí, es interesante verificar en aspecto energético como si hubiera, se interpreta como si hubieran candados, vamos a decir, como si hubiera una restricción en varios niveles. Ella no se le da, vamos a decir, la opción de conectar con su potencialidad energética. Si ella recupera esta potencialidad energética, entonces es como volver a establecer las conexiones con su conciencia en un nivel profundo. Aspecto mental tiene un 86% de manipulación, aspecto emocional, aspecto campo energético del deseo, del dolor, el campo emocional también, sí. Hay varios cuerpos energéticos como que estuvieran restringidos en conexión. Se procede. Perfecto. Entonces, por favor, en cuanto a cantidad, implantes entre aspecto sutil, aspecto físico energético y avatar. ¿Cuántos se verifican a nivel de aspecto sutil? Aspecto físico energético ATA tiene 35.596. Aspecto energético 12.102. En total son extraídos. Burbuja de contención. Informe relevante de esas aspectaciones tecnológicas de implante. Sí. Sócrates debe recordar que en alguna revisión de Arquelión se menciona a los revoltosos. Hay que retomar esta información. Al igual que ella, muchas de las conciencias que fractalizan e ingresan en el holograma tienen la información para establecer una desconexión. A ella se le identifica, por lo tanto, se endurece la observación y el seguimiento de ella en este holograma. Se le colocan restrictores, por lo tanto, no establece una conexión directa con su potencialidad o con su propia conciencia. Bien, entonces, por favor, ¿cuál es el término idóneo para esa conexión interferente? ¿Cómo se llama? Restrictores energéticos dimensionales. Okay. Restrictores. Es una forma de explicar o conceptualizar lo que se le aplica a ciertos aspectos físicos energéticos que son identificados cuando están en el holograma. Bien, pero ¿cuál es el término que emplea el hermano Arquelión? Él tiene su concepto, pero para que se entienda en este momento se puede utilizar la palabra restrictores. Ok, listo. Restrictores energéticos. ¿Cuántos se verifican en nuestra consultante? 576 en total. Ok, ¿están en qué forma? ¿En forma de algoritmos? No solamente dispositivos que reconocen algoritmos de voz, sino también como se puede decir, es como si fueran alarmas. Cuando ella intenta establecer una expansión o conexión con su campo emocional, campo mental, para poder tener un buen desenvolvimiento en el holograma, se activa una alarma justamente. Esa alarma envía o plantea información hacia la inteligencia cuántica y hacia la inteligencia madre. Por lo tanto, esa información es captada
y se le envía la señal adecuada para que los restrictores hagan su labor, que es de baja energética, le bajan energía. No puede establecer una conexión con el aspecto físico energético. Por eso cuando llega el aspecto físico energético llega con mucha tecnología. El aspecto físico energético refiere que era muy difícil establecer conexión con el avatar, era muy difícil conectar o regresar a una conexión viable para poder establecer una, ¿cuál es la palabra adecuada? Una vía de información y energía adecuada para que ella sea ella misma en conexión. Es como estar viviendo en oscuras, por decirlo de alguna forma. Entendido. Vamos a un evento de nuestra consultante. Ella describe que le dio fiebre y en el proceso febril ella sueña que está en una guerra, pero los soldados que le acompañan le dicen que la iban a proteger si era necesario hasta la muerte, porque ella de alguna manera tenía que llegar a tierra. Ese sueño se da dentro de una nave acuática, un barco tipo medieval. Conectamos con el evento. Sí, es una de varias líneas de tiempo donde ella mm, sí recibe una ayuda, sí recibe un acompañamiento, también se puede decir, por acuerdo con su árbol genealógico. Su árbol genealógico la acompaña, la ayuda en los procesos que ella tiene en el holograma. Pero cuando se produce la intervención hace 36 líneas de tiempo o vidas, ella pasa por ese proceso de reconocimiento y atrapamiento. El árbol genealógico trata de acompañarla y ayudarla porque saben que ella tiene esos códigos importantes que puede activar. Entonces queda grabada la impronta, queda grabada la información en sus células de que ella es acompañada, de que ella es ayudada y que sí llega a un, vamos a decir, a un buen puerto, pero a una costa de mucho sacrificio. Ese acuerdo que se hace de ayuda y acompañamiento todavía está activo. Es por eso que en contraparte existe esa contratación con el inframundo que la mantiene, vamos a decir, en un proceso de identificación con el dolor. La experiencia que le colocan y la contratación con el inframundo la identifica mucho con el dolor propio a través del dolor físico y a través de observar y percibir el dolor en su entorno, porque son los que componen el árbol genealógico que sufren, por decirlo así, esta contratación y identificación también con el dolor. La disuaden de que desconecte de sus códigos a través del dolor. Entendido. Entonces vamos a verificar en cuántas plantillas se verifican esas contrataciones manipuladas. 76. ¿Con cuántas contrataciones? 1.010.400. Entonces se identifican todas, absolutamente todas las líneas jerárquicas desde el tubo de la psique, conectando con las dimensiones densificadas, esferas, los 7, los 8, esferas de los arquetipos, todas las líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación desde los arquetipos. ¿Cuáles arquetipos se verifican como regente? Anu, Lucifer, Satanás, Jehová. Perfecto. Entonces vamos a verificar trabajos esotéricos. ¿Cuántos se verifican? Trabajos esotéricos directos. Sí, son 4 y 2 actualizaciones. Es decir, 2 de los trabajos están activados para reforzarse o actualizarse en determinado tiempo. Ok. Líneas de trabajos esotéricos en conexión con el árbol genealógico a nivel ancestral. ¿Cuántos se verifican?
1096 en conexión directa a través del árbol genealógico. Ok. Entonces, por favor, desde una línea, desde nuestro sentir, le hacemos saber de nuestra presencia al aspecto sutil, aspecto físico energético, al avatar, al gen luminiscente. Requerimos de sus autorizaciones para ellos y por ellos en la presente revisión. Por favor. Sí dan permiso, pero hay una información. No es una condición, no es un condicionamiento. Dan permiso porque hay algo que hacer. No, pero sí le recuerdan a la consultante que es momento de expandir a través de la conexión del aspecto físico energético y su conciencia. Le recuerdan que ya es momento de expandir y dejar todas las contrataciones y dejar toda la información del sufrimiento que fue activado por la identificación, se puede decir, de las líneas jerárquicas del holograma hacia ella. Sí, sabemos que es una manipulación y contrataciones. Entonces se identifica desde las plantillas manipuladas, las plantillas específicas relacionadas con estas contrataciones del sufrimiento, del dolor, sobre todo el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo del dolor. Se identifican todas las contrataciones y a su vez todas las líneas jerárquicas que conecten, ramificando hacia el tubo de la psique, con las dimensiones densificadas, extensivo hasta los 7 cielos, extensivo hasta los concilios, en contención total. Bien, entonces, por favor, vamos a emitir una primera pulsación en conjunto que eleve el rango frecuencial correspondiente y les permita establecer conexión con la dimensión lumínica de origen desde donde se fractaliza. Una segunda pulsación que eleva aún más dicho rango frecuencial y le permite tener una visión completa de toda la estructura de atrapamiento energético, electromagnético, tecnológico, microtecnológico, nanotecnológico, en toda su gama de vapor, líquido, físico, energético, electromagnético, comprendiendo que solo a través de su decisión, la voluntad propia, ella comprende, acepta, asimila que esa decisión es voluntaria y a través de esa decisión sí se produce la desconexión y transformación de toda esa estructura de atrapamiento para que ella genere un cambio, una realidad de desconexión por expansión. Se sustrae el árbol genealógico. ¿Cuántos miembros corresponden al árbol genealógico de nuestra consultante? 12.560. Perfecto. Se activa las adecuaciones. Se verifican traumas nucleares. Llegan a nuestro espacio cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo del dolor, cuerpo del deseo, cuerpo del placer. Se identifican todas las improntas, manipulaciones engramáticas, todas las contrataciones, todas las plantillas en proceso de manipulación. Se verifican traumas nucleares, se verifican los puntos lumínicos, los traumas nucleares que están generando distorsión hacia los puntos lumínicos, que están generando la patología, entre ellas la que ha sido diagnosticada como osteosarcoma. Verificamos por qué, cuál es la causa real de ese diagnóstico de osteosarcoma. ¿Qué se verifica? Cuando se establece conexión con la memoria celular de los, se puede decir, de los huesos, de la piel, los músculos, manifiestan que hay una mucha memoria celular de sufrimiento
a ella se le niega el movimiento físico por el seguimiento que se ejerce, no en todas las vidas, pero sí en varias. La memoria celular dice que es difícil la movilización, difícil el empezar a moverse nuevamente o empezar algo nuevo, o tener que empezar pero sin los recursos, o es como si la ayuda está llegando pero no llega a tiempo, y desde ahí se establece la memoria celular de no poder moverse por cuenta propia. Bien, establecemos conexión con las memorias celulares. Ellas, a su vez, al conectar con la expansión del gen luminiscente, también hacen las 3 pulsaciones correspondientes y elevan rango frecuencial vibratorio, modo armónico, activan desde el banco de memoria y comienzan la recuperación de todas esas informaciones que a su vez conectan con plantillas manipuladas. Se verifica en cada línea de tiempo cómo fueron manipuladas, cómo fueron drenadas, cómo fueron inyectadas a través de toda esa información que les permitió ralentizarse a tal punto que hoy están manifestando una apariencia, una realidad aparente que no corresponde con su verdadera naturaleza en alta frecuencia, que conecten con ese banco de datos. Sí. Perfecto. Entonces, como un tipo de mente colmena, identifican la fuente energética que ha provocado ese cambio en esa realidad aparente que ellas están presentando. ¿Qué se verifica? Hay que tener en cuenta no solamente la rectificación y sanación de la memoria celular, sino también en la parte del cuerpo emocional. Ella tiene grabada mucho la información del abandono por sacrificio. Ella tiene que abandonar o la abandonan por sacrificarse a favor de ella. Es como hacerla responsable y hacerle sentir culpa por lo que otros podrían hacer o hacen por ella. Hay que retirar esa memoria. Ella tiene que hacer conciencia de que lo que otras personas pueden hacer por ella, lo pueden hacer en forma libre. Y si hubiera alguna ayuda que eso afecte de alguna forma a otras personas, si lo hacen en forma consciente, ella tiene que desconectar del peso y la responsabilidad de provocar daño a otros en forma indirecta, porque eso es una manipulación. Es correcto. Entonces se identifican todas esas fuentes manipuladoras que han intentado distorsionar el nivel de expansión de esas células. Se procede a su identificación, se eleva el rango frecuencial, se conecta con los puntos lumínicos del avatar, conectan con los traumas nucleares, ramifican hacia el tubo de la psique y se verifica una vez más dimensiones densificadas, extensivo hasta los 7 cielos, extensivo hasta los concilios. Se identifican todas las cargas virales por pactos, acuerdos, causas directas, indirectas, por sombreado, en toda su gama, en todas las líneas temporales, en todos los espacios-tiempo, en contención total. Entonces ahora activamos la conexión con la conciencia de nuestra consultante. Llega Sí, nuestro... Perfecto. Verificado con todos los elementos. sí, está verificada. La información que se desprende y que es importante mencionarla
esta persona que hace los trabajos por situaciones de percepción, por situaciones de que ella tiene, hay mucho conflicto emocional y mental, hay que tener en cuenta lo siguiente. Como se ha visto, hay memoria celular y esto implica muchos traumas nucleares en el aspecto energético que produce el sombreado en su campo energético. Correspondientemente a esta persona, ella pertenece al árbol genealógico de la consultante. Por lo tanto, sufre o pasa por el mismo proceso de identificación y manipulación. Entonces, el subconsciente de la consultante entra en un proceso de identificación a través de la culpa. Se ha mencionado de que la culpa es un mecanismo de manipulación y sometimiento de la consultante. No se está diciendo que en esta encarnación directamente es que tenga la palabra adecuada sería perdonar por directamente. Ella tiene que encontrar en su conciencia que lo que se hace son transferencias de información y energía. Conscientemente tiene que soltar la emocionalidad de lo que puede haber pasado y no identificarse con la culpa. Es Eso correcto. más que todo a nivel inconsciente. Entonces, las personas que han ordenado en los trabajos esotéricos directos, entre ellas hay una que corresponde al árbol genealógico de nuestra consultante. Bien, llega a nuestro espacio todas las personas que han ordenado trabajos esotéricos directos. ¿Cuántas llegan? 3. Tres. Conectamos con los ojos de ellas. ¿Qué se verifica? La única que ordena es esta persona o esta señorita. Y vienen dos hombres que son los que han hecho el trabajo o los trabajos. Bien, esa señorita es compañera de trabajo. Es ella misma. Ok. Entonces, se le ordena la salida de todas las entidades a través de los ojos de esas personas que ordenaron los trabajos. En contención, todas las entidades. ¿Cuántas salen? 896. ¿Corresponden a todas las líneas jerárquicas en contención? No, hay líneas jerárquicas propias de ella. Entonces se verifican por causa directa e indirecta. ¿Cuál es la impresión de estas personas cuando ven todas esas entidades? Hay un desplome, es como que, bueno, cae al suelo y se toca la garganta. Es como tener ese grito que se queda en la garganta, ese grito ahogado. Perfecto, entonces se abre pantalla. Se le muestra en las formas en que se encuentran los árboles genealógicos de cada uno de ellos, específicamente a la chica que ordena los trabajos. Se le muestra en la forma que fueron manipulados, engañados, dirigidos para que ordenen esos trabajos esotéricos por las contrataciones que ellos tienen con esas líneas del inframundo. Se les enseña cómo posiblemente pueden terminar sus árboles genealógicos si mantienen esas contrataciones con esas líneas del inframundo. Se les muestra quiénes son los únicos beneficiados cuando se ordenan trabajos esotéricos. Se les pregunta si están de acuerdo en seguir con esta práctica, con estas contrataciones. No, Entonces, hace presencia la conciencia de nuestra consultante y a su vez establece conexión con la conciencia de esa joven y la conciencia de los dos caballeros. Se verifica el rompimiento de las contrataciones, las anulaciones, los pactos, los acuerdos en esta y todas las líneas temporales, de manera que también establecen conexión ambas conciencias, la de nuestra consultante y la de esa joven.
reconocen que ambas son parte del árbol genealógico. Pero la conciencia de nuestra consultante decide terminar la experienciación que corresponde a esta dinámica de trabajos esotéricos. Toma la determinación de sanar, perdonar, elevan rango frecuencial. La conciencia de nuestra consultante pone en contexto para que esa amiga, esa miembro del árbol genealógico, inicie el proceso de desconexión por expansión a través de la búsqueda de las informaciones que la llevarían al despertar. Pero desde ya terminan con las contrataciones como miembro del árbol genealógico para la experienciación de lo que tiene que ver con trabajos esotéricos, con patrones repetitivos, y de una hermosa forma entran en desconexión y transformación todas las líneas jerárquicas que corresponden al inframundo y que representan esos trabajos esotéricos directos e indirectos. Se procede. Sí, se vuelve a repetir la información. No se está diciendo de que ella físicamente vaya y establezca comunicación con esa persona y se establezca una forma de revalidación, reconocimiento. Ella tiene que hacer un proceso personal. En esta encarnación se verifica esa forma de manipulación entre ambas porque es la forma como el inframundo a través de las contrataciones pone la interacción entre estas conciencias o estos aspectos físicos energéticos. De esta forma, ella seguirá su proceso y como lo dijo Sócrates, ella encontrará eventualmente la información a través de la vibración para poder liberarse e ir entendiendo poco a poco cómo funciona el holograma y liberándose del dolor, del odio, entre otras emociones y también expectaciones. Lo que se sugiere es que ella haga una retrospección y más bien se empodere por sí misma para que pueda establecer por la forma de vibración con su propia conciencia. Correcto. Se procede. Entonces, dada la información correspondiente y que el diagnóstico de la aparente enfermedad de nuestra consultante es reciente, se le recuerda a las células que tomen como base la información de la autosanación y que procedan a iniciar la expansión, elevan rango frecuencial y de manera armónica se comienza la recuperación de las memorias celulares y toda esa carga viral que corresponde a trabajos esotéricos directos, traumas, ralentización, comienza a desconectarse y expandirse. De manera que si se hace necesario que en el aspecto biológico nuestra consultante atraviese por un proceso de quimioterapia y después de radioterapia, las células, a través de la activación de la recuperación de sus memorias, comprendan energéticamente que es un proceso de desconexión y transformación. Se procede, hermano. Entonces ahora, perfecto. ¿Alguna respuesta quieren manifestar las células? No, pero la conciencia de ella sí. Entendido. Sí, hay que tener en cuenta los procesos que se han estado activando por varias encarnaciones. No se pretende que en un momento o en una sesión ella entienda toda esta información. Puede revisarla nuevamente para ir comprendiendo y por esa comprensión ella tiene que interiorizar esa información para transmitirle a sus propias células. Cuando Claro. las células reciban esta información en coherencia, se puede establecer rangos de vibración adecuados para que el propio avatar o cuerpo
establezca su proceso de desconexión de la información y por ende de sanación. Ahora, hay que tener en cuenta que hay mucha información conectando y que está literalmente pegada a la parte del cuerpo en cuestión. Se ve como muchísima información que va desconectando, pero eso es gradual, no se desconecta todo en una primera instancia. Sí se verifica la desconexión de los trabajos esotéricos, se han transformado. Es ella que tiene que hacer un proceso interno de observación, cómo se va sintiendo y cómo se va desconectando de la programación que ha estado haciéndose en muchas vidas a través del campo energético o a través de sus propias células. Entendido. Hermosa información. Gracias por compartir. Sí, entendemos que nuestra consultante va a atravesar, debe atravesar por un proceso de hacerse consciente de estas informaciones, porque dada esta presente revisión, ella, tanto como su madre, entran en la dinámica de desconexión por expansión, pero tiene que ser en una forma consciente. Asimilar estas informaciones no es de la noche a la mañana, pero es un proceso gradual para que se entienda que como conciencia estamos en este plano, pero en este plano estamos recuperando las informaciones que nos permiten comprender qué es este proceso de la expansión. Perfecto, entonces por favor a la conciencia de nuestra consultante que ensamble con el gen luminiscente, aspecto sutil y aspecto físico energético, y en una tercera pulsación toda la estructura de atrapamiento anteriormente descrita. Se activa el comando de paralización, desactivación, desconexión y transformación total. Total. Extensivo hasta los concilios. Se procede, hermano. Sí, se procede. Perfecto. Extensivo hasta el árbol genealógico, con todas las adecuaciones correspondientes. Por favor, Sí, a la conciencia que todos los espacios que contenían conexiones con los implantes sean sustituidos por luminiscencia, ondas quartz, fotoluminiscencia, onda superior, potencializa y expande y hace todo un recorrido por los puntos lumínicos del avatar y por las conexiones hacia los puntos de las glándulas interdimensionales. Potencializa y expande. Cambia de frecuencia a modo armónico y por disonancia, todo lo que no corresponda a su naturaleza en alta frecuencia, en desconexión y transformación total. Bien, ahora llega a nuestro espacio aspecto sutil y aspecto físico energético de la madre de nuestra consultante. Por favor, clones, copias, sombras, holografías, proyecciones, desconexión y transformación. ¿Qué se verifica? sí se verifica la desconexión y transformación. Tiene egregores, tiene clones, copias también, estructuras tecnológicas de manipulación mental. Hay bastante tecnología en la parte frontal del cerebro, tálamo, hipotálamo. Ahí se verifica la calcificación glandular pineal, se verifica a un 36%. Ha habido un proceso de descalcificación, pero todavía falta. Se verifican dispositivos tecnológicos en la nuca, hacia abajo, conectando con la columna vertebral. Se verifican dispositivos tecnológicos en todo el pecho. Hay estructuras nanotecnológicas recubriendo el corazón. Se establece la desconexión de todo. Listo. Segundo llamado, llega a nuestro espacio aspecto sutil y aspecto físico energético. Verificado una vez más con todos los elementos. Sí, ahí está. Se verifica.
Perfecto. Establecemos conexión con el gen luminiscente y se activa la expansión. Sí. Informe relevante por parte del aspecto sutil. Aspecto sutil refiere que la conexión con el avatar ha sido muy... al inicio de esta encarnación ha sido un poco difícil, pero paulatinamente a través de ella su conexión, porque sí tiene su conexión, ha ido encontrando información, ha ido experimentando los campos energéticos o la experimentación a través de la energía, aunque no a un nivel profundo, pero eso le ha ayudado a comprender los patrones energéticos que se desprenden de los cuerpos o avatares. Correcto. Entonces, en cuanto a expectación tecnológica, ¿cuánto implante se verifica entre aspecto sutil, aspecto físico, energético y avatar? Aspecto físico energético 3348, aspecto sutil 2496, avatar, en el avatar se verifican 1812. Bien, informe relevante del avatar. Hay procesos emocionales que se verifican. Ella, en su forma de percibir y sus creencias, activa una especie de campo, se puede decir coraza, para poder avanzar con los procesos de la vida. A veces las situaciones tienden a ser complejos y esto tiene que encontrarla, esa es su forma de percibir, en una situación segura. Si ella no se siente segura, no puede avanzar o no puede plantearse la resolución de los temas o los asuntos de la vida. Por lo tanto, ella establece una forma de protección. Aunque si bien es cierto, la intención es más que protección, se diría, está preparada para. Entonces, la conciencia le dice que ya es momento de retirar las programaciones y las creaciones mentales. La intención es adecuada, pero la proyección o la activación podría ser ahora: estoy lista, siempre estoy lista, estoy protegida, pero más que protección es yo estoy en conexión. Por lo tanto, si hay conexión, todo el entorno cambia, todo el entorno encaja, se acomoda, se puede decir. No tiene que estar proyectando lucha o vamos a decir una protección más allá de lo que es su propia conexión y energía. Sí, es entendido porque la madre de nuestra consultante ha estado atravesando por un proceso cognitivo eh, de tratar de entender primero por el aspecto cognitivo de lo que es el Reiki, el aspecto cognitivo de lo que es la práctica de acupuntura, lo que es esa práctica con algunos clientes o consultantes le han permitido a ella ir activando desde el avatar ese aspecto cognitivo. Importante información. Por favor, informe relevante desde el aspecto físico-energético. Sí, el aspecto físico energético refiere que ella es también parte del árbol genealógico de la hija. Ellas forman parte de esa misma grupo de conciencias que ingresa al holograma para establecer conexión con otras conciencias que están en proceso de densificación. Su proceso corresponde en ir acompañando, activando procesos. Es como animar los procesos de otros. Es importante. Entonces, por favor, establecemos conexión desde nuestro sentir y le hacemos saber de nuestra presencia. Requerimos de sus autorizaciones para ellos y por ellos en la presente revisión. Sí. ¿Ok? Vamos a un evento por parte de la madre de nuestra consultante. Se encontraba viendo una película, ella, su hermana gemela y su hija. Dice la madre que llegó un momento en que ella sintió una molestia estomacal.
Pero hay otro momento en el que la madre decide masajearle la rodilla, la pierna a su hija. Y en ese momento ella sintió que algo se estaba desprendiendo, una energía que se desprendió desde esa pierna derecha, la rodilla derecha. Esa energía se hizo grande, un ente. Y es como que se manifestó, pero después volvió otra vez y se incrustó en la pierna. Vamos a ese evento, por favor. ¿Qué se verifica? Ella conecta con la intención de aligerar, limpiar, sanar, incluso de entender. Pero no es solamente la intención física, sino la intención emocional, energética. Entonces, la proyección de la información que correspondería a una entidad o conciencia densificada se activa, como se ha estado activando muchas veces durante el proceso de conexión con los trabajos esotéricos. Ok, entonces esa manifestación corresponde energéticamente al trabajo esotérico o solo a la intención de la madre. La madre activa desde su campo energético y su intención un proceso energético de liberación, de sanación, al menos esa es la intención. Sin embargo, en el campo energético de la hija se activa la proyección de lo que es la actividad esotérica. Se activa, es como decirle, no tienes poder o no tienes injerencia aquí. Por más que proyectes o actives, no tienes injerencia. Es como la alerta que se genera por la proyección energética, pero surge una respuesta y le dice o le transfiere esa acción y pretendiendo activar una emocionalidad de, ok, no me meto, pero no se genera esa respuesta. Entendido. Se da una manipulación. Primero, desde el campo de la madre sí se activa la intención, porque ella tiene el potencial. Ella puede activarlo consciente, pero por las múltiples contrataciones, por ser parte del árbol genealógico, estaba sujeta a las contrataciones del inframundo. En tal sentido, aunque la madre sí activó energéticamente la sustracción para la transformación, son las contrataciones desde el árbol genealógico que hacen que la energía esotérica directa que está ahí manipule y le diga a ella, tú no puedes, tú no tienes ese potencial. Es decir, que hubo una manipulación a nivel energético. Por favor, ¿me ratifica o me corrige? Se puede entender como una manipulación. Se pretendía que ella active una emocionalidad negativa. Se puede entender como manipulación. Exacto. Porque al ver, ¿no? A tener esa percepción de esa entidad, es como que, bueno, se activa desde el campo emocional y automáticamente hay un bloqueo. Porque al ella percibir ese nivel energético oscuro o de esa entidad, siente temor, porque se activa la emocionalidad. Es como querer desarmarla. Tú no puedes, estamos aquí, pero tú no puedes. Por eso la manipulación. Bien, gracias. O, por favor, si quiere agregar algo más. Sí, para que no quede en el aire la información. Con lo que se está desconectando, hay que esperar cómo reacciona el cuerpo, el avatar con el retiro de la información en el campo celular. Con respecto al diagnóstico de los médicos, ellos perciben diversas situaciones, pero no pueden categóricamente afirmar que es tal o cual situación. Hay diferencia de opiniones cuando se hace el diagnóstico. Entonces, hay que tener un poco de paciencia, aparte de las situaciones físicas, hay que tener un poco de paciencia. Sí, entendemos. A nuestra consultante, ella que respire, se calme y tenga la completa seguridad de que ya ella tiene una conexión energética, tiene un potencial, ya ella conoce que sí, que ella va a proceder a expandir y esas células van a tomar la expansión energética correspondiente para revertir todo ese diagnóstico que no es más que una manipulación.
Lo que ella siente es ilusorio, eso es mental, eso es emocional. Y ella sabe que ella va a potencializar para transformar esa realidad energética. Perfecto, entonces por favor, vamos a conectar con el árbol genealógico de nuestra consultante, la madre de nuestra consultante. ¿De cuántos miembros se compone? 6.302. Ok, entonces procedemos. Llega cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo del dolor, cuerpo del deseo, cuerpo del placer, los programas engramáticos, las improntas, las manipulaciones total, se verifican y entonces en conjunto, aspecto sutil, aspecto físico, energético y avatar, hacen una primera pulsación, elevando rango frecuencial, aspecto sutil y aspecto físico energético conectan con la dimensión luminiscente desde donde se fractalizan. Una segunda pulsación elevan dicho rango frecuencial. Se le permite tener una visión energética completa de toda la estructura de atrapamiento, comprendiendo que solo a través de su decisión voluntaria se hacen los cambios, las adecuaciones correspondientes para la transformación, de manera que haya un cambio hacia una realidad energética potencializada en expansión por desconexión de toda esa estructura de atrapamiento. Iniciamos las adecuaciones hacia el árbol genealógico. Se verifican traumas nucleares, se verifican los puntos lumínicos del avatar, se verifican las posibles interferencias hacia las glándulas interdimensionales, se verifican las calcificaciones, ramificamos hacia el tubo de la psique, se verifican dimensiones densificadas, esferas, los 7, los 8, se verifican las esferas de los arquetipos, con todas las líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación. ¿Cuáles son los regentes arquetipos? Corporación Arconte, Corporación Luciferina, por lo tanto. Bien, se verifican luciferina, luciferasa, gol negro, oro monotómico, línea de parasitaje en ambas. Tecnología, microtecnología, nanotecnología de vapor, líquida, física energética y electromagnética. Cargas virales en toda su gama. ¿Cuántas copias se verifican del árbol genealógico? 174. Desconexión y transformación. Se verifican líneas temporales en toda su gama. Espacios temporales en toda su gama. Clones, sombras, proyecciones, holografías. Se verifican hoyos negros, portales dimensionales. Cargas virales en toda su gama. Se verifican restricciones energéticas y se hacen las adecuaciones en toda su gama. Bien, llega a nuestro espacio la conciencia de la madre de nuestra consultante, verificada con todos los elementos, por favor. Sí, se verificó. Perfecto, se pone en contexto de toda la estructura de atrapamiento. Informativa, tecnológica, nanotecnológica, microtecnológica, en toda su gama. Por favor, informe relevante por parte de la conciencia. Sí, los procesos de acompañamiento y observación tienen su fruto. Se puede verificar la información que ha estado obteniendo. Ella
siente y sabe que hay mucho más dentro de ella, solo que no ha podido, no ha sabido establecer la conexión adecuada. La conciencia le sugiere seguir con esa percepción que adentro es donde está la verdad, adentro es el camino, hay que seguir. Bien, ella estuvo estudiando Reiki. Informes relevantes sobre esa práctica, por favor. ¿Con qué ella pudo haber estado conectando? Aunque ella hace la percepción y la recepción de la información de lo que es la técnica, entiende que hay situaciones que no pueden activarse más allá de lo que es la experiencia. La experiencia es una cosa, pero el sentir o la percepción es otra. Entonces ella conscientemente desconecta de lo que es se puede decir, de los dispositivos tecnológicos y también de la percepción de lo que es la inteligencia cuántica, aunque ella no entiende, pero interiormente desconecta. Lo que ella proyecta a sus consultantes o clientes es la misma proyección de su campo energético. Correcto. Quiere decir entonces que por su aspecto cognitivo, ella hace el ejercicio interdimensional y procede a desconectar de la inteligencia cuántica. Y a su vez, su campo energético se expande. Entonces, es bueno hacerle el comentario para que a partir de estos momentos, por la información que compartimos con ella, ella conecte de manera más consciente con su sentir. Es decir, que sienta que lo que ella está haciendo sí es una labor interdimensional que tiene un efecto de desconexión y transformación, porque su campo energético sí ejerce una influencia en los demás campos de manera positiva, solo que ahora ella lo va a hacer más consciente. Por favor, ¿me ratifica o me corrige? Sí, la conexión no es hacia afuera, la conexión es hacia adentro. Es correcto. Es decir, cuando ella vaya a ejercer una dinámica, un ejercicio, una limpieza, que sienta que ella conecta internamente con ella desde su sentir. Y esa conexión interdimensional también conecta con los campos energéticos de sus pacientes, pero también desde su sentir. Es como quien dice, bueno, yo voy a hacer una limpieza facial a estas personas. Desde mi sentir, establezco conexión de conciencia a conciencia. Y conectando con el campo energético, procedemos a la limpieza y desconexión y transformación de lo que corresponde a una energía ralentizada. Claro, desde su sentir. Y tiene que visualizar que eso es efectivo, que eso se da. Porque desde su sentir ella activa ese campo. Esa misma actividad o dinámica debe realizar su hija también. Sentir esa sanación hacia la rodilla porque ya ella conecta con sus células y va a activar desde su sentir esa energía que expande y que va transformando, va regenerando las células biológicas de esa rodilla que tiene un aparente diagnóstico que todavía los médicos no tienen la seguridad. Ellos no están seguros de que han dado un diagnóstico de algo preliminar, pero no tienen la certeza. Por tanto, ese diagnóstico va a ser transformado y va a ser desconectado. Naturalmente, tienes que poner de tu parte para que eso se dé así. ¿Me ratifica, me corrige o si desea expandir en la retroalimentación, por favor? Es correcto en la información, pero también hay que decir que ese es un proceso en su percepción de su propia realidad, un proceso en que ella tiene que activar muchos procesos internos, valga la redundancia. Ella tiene que observar su realidad de una forma adecuada para ella. Entonces la realidad externa reaccionará a lo que ella crea o active.
Todo esto conlleva a varios procesos internos. Entendido. Vamos a un punto que nos manifiesta la madre de nuestra consultante. Estaban viendo películas en la cama, tanto la madre como su hermana gemela y nuestra consultante. Ahí llega un momento en que la madre de nuestra consultante siente conectar con una energía y esa energía le provoca una molestia estomacal. Ella, al sentir esa molestia, pues se activó y hizo varias tomas. Eso la mejoró. Ella percibió un cambio y se regeneró. Sin embargo, horas después, es su hermana gemela quien cae con la misma sintomatología. Por favor, vamos a la causa directa. ¿Qué se verifica? Sí, hay que entender que las tres conectan con el árbol genealógico. Hay una conexión más allá de la consanguinidad y también del ADN. Ellas tienen una conexión muy profunda, pero la hermana tiene las contrataciones que la van a llevar, como se había dicho, al sacrificio. Por lo tanto, ella puede adquirir la emocionalidad, la energía, la información, pero en contra de su percepción o de su equilibrio. Entendido. Entonces, vamos haciendo las adecuaciones correspondientes al árbol genealógico. Y ahora sí, en una tercera pulsación, se realiza la fusión conciencia, gen luminiscente, aspecto sutil y aspecto físico energético en conexión con el avatar. Se activa paralización, desactivación, desconexión y transformación total de toda la estructura de atrapamiento anteriormente descrita. Extensivo hasta los 7 cielos. Hacemos un barrido completo, total, hacia el tubo de la psique, extensivo hasta los 7 cielos. Se procede. Más allá, extensivo hasta los concilios. Barrido total. ¿Qué se verifica? Sí se verifica la extracción de la información de manipulación, pero ella, al igual que todos, tiene que hacer un proceso consciente. Se puede retirar las contrataciones y la información, pero es su propio proceso. Ella tiene que atravesar, activar su propio proceso, primero de desconexión, expansión y comprensión, pero se hace efectivo el comando. Correcto. Se procede. Bien, ahora sí, después de la desconexión, conectamos con la conciencia de nuestra consultante. Dado los códigos que contiene el humano de alta conciencia, por favor, sugerencias para el proceder de esas informaciones. Ella puede trabajar o conectar mucho con la percepción interna. ¿Cómo se siente cada día? ¿Cómo se percibe? ¿Qué idea tiene de ella misma? ¿Qué tanto se valora? ¿Qué tanto valora la experiencia o la vida que está atravesando? Son sugerencias que van a llevar a conectar con su información real. Esta maduración de la información a través de la proyección y activación emocional en una alta vibración o en una forma equilibrada, dicho de otra forma, va a hacer que ella poco a poco conecte con esa información propia. No se puede pretender que lo haga de un momento a otro. Ella tiene que madurar en su aspecto físico, madurar en su percepción de su propia realidad, madurar también en la proyección energética, en su propio campo energético. Entendido. Importante. Ahora, informe reflexivo para nuestra consultante. Sí,
Su conciencia le manifiesta la conexión a través del sentir. Eso que ella percibe cuando está tranquila, eso es la conexión. Nunca has estado sola. Nunca sientas o creas que hay una desconexión. El mundo tiene una forma y un ritmo. Tú tienes tu propia forma y tu propio ritmo. Concéntrate en eso. Valora lo que eres y lo que tienes dentro, pero también alrededor de ti. Esto es importante para mantenerte firme, para mantenerte en conexión. No todo se hace a través de la percepción dura. También hay formas que te van a llevar a conectar con ese sentimiento de libertad y fuerza. Dante, gracias por el mensaje. Por favor, mensaje relevante para la madre de nuestra consultante. Sí, la percepción que tienes sobre los objetivos planteados, la percepción que tienes sobre tu realidad, irán calzando o conectando o materializándose, pero debes tener, aparte de paciencia, tienes que tener objetividad porque las cosas no solamente se dan por proyectar, tienes que activar. Hay situaciones que deben esperar, hay situaciones que ya están activadas o ya están materializadas. Solamente observa dentro de ti qué es esa forma increada que se proyecta al mundo tridimensional. Observa dentro de ti qué estás accionando y creando, desde dónde lo estás creando, con una emocionalidad equilibrada o una emocionalidad que se activa impetuosamente. Entendido. Informe reflexivo, por favor, para la madre de nuestra consultante. Los sentimientos que se generan a veces son parte de la experiencia de la información cotidiana. Antes de expresar algo, siente cómo te estás sintiendo en ese momento. Recuerda que lo que tú dices tiene una proyección y activación. Hazte responsable de lo que dices. Es correcto. Ese es un importante mensaje reflexivo. Por favor, vamos a verificar los campos energéticos de la hermana o la tía de nuestra consultante. Establecemos conexión. Se verifica campo energético. ¿Qué se verifica? Sí se verifica energía esotérica, sí se verifica también mucha contractación, tramas nucleares en el cuello o nervios ópticos. Bien, entonces, por favor, iniciamos las adecuaciones y por causa directa e indirecta se procede a la desconexión y transformación total, extensivo a todo el árbol genealógico. Y se envuelve en capas de protección en caso de que decida una revisión personalizada. Conectamos con el hermano de nuestra consultante. Se verifica campo energético. Se procede. Y se verifica un campo energético heterogéneo. Hay una apertura en el lado izquierdo, a la altura de la, se puede decir, debajo del riñón. Hay una proyección de una holografía. Hay proyecciones de entidades. Sistema urinario, vientre, bajo vientre. Se paraliza. Hay bastante tecnología en el lado izquierdo. Hay tecnología en el corazón. No está activo en este momento, pero potencialmente podría activarse por diversas situaciones emocionales. Se paraliza. Una Perfecto. tecnología. Hacemos un barrido total
desconexión y transformación por causa directa e indirecta, extensivo a todo el árbol genealógico y queda envuelto en 3 capas de protección hasta tanto decida una revisión personalizada. Desconexión y transformación total. Conectamos con todas las cabezas de las líneas jerárquicas en contención y sustraemos las coordenadas en donde se encuentran los aspectos físicos encarnados y desencarnados. Entre ellos, los familiares de nuestros consultantes. Se procede a la ubicación de todas las bases, laboratorios, intraterreno, terreno, aéreo, acuático, en toda su gama. Se ubican naves nodrizas, naves de transporte, en toda su gama, en este y los demás hologramas, en este y todos los espacios temporales correspondientes, extensivo a todos los hologramas a donde por causa directa e indirecta tenemos incidencia. Los planetas originales también. Se procede a la recuperación total. Son traídos a nuestros espacios, verificados, se transforman lo que no corresponden, los restantes se limpian de todas las ataduras, se potencializan, expanden, se reconectan con sus conciencias originales luminiscentes y son transferidos a sus espacios dimensionales correspondientes para que continúen en total libertad con su libre proceso de desconexión por expansión. Se procede, hermano. Entre ellos los desencarnados de nuestros consultantes. Si hay alguno que desee dejar algún mensaje, como es el padre de la madre de nuestra consultante. No por ahora. No por ahora, perfecto. Entonces, desconexión y transformación total a lo que corresponda. Verificamos. Protocolo de verificación en ambos espacios. Se procede, hermano. Sí. Se verifica el campo energético en esta habitación. Es un campo energético expandido. La expansión se ha dado hasta 60 metros alrededor. No se verifican interferencias tecnológicas, conexiones sutiles. No se verifica activación de nanotecnología, líneas de tiempo o interfaces de conexión. Está estable. Se verifica el campo energético en caso de Sócrates. Está estable. No hay interferencia nanotecnológica, tecnológica, ni interfaces de conexión ni activaciones de alerta del avatar. Está bien y estable. Se verifica el campo energético en la casa de los consultantes. El aspecto tecnológico que estaba en la parte superior ya no está. Las entidades que estaban en proyección a través del campo energético de la consultante ya no están. Los trabajos esotéricos no se verifican, no hay una vibración que esté conectando. No se verifican las maldiciones familiares ni personales. No se verifican las conexiones sutiles con el inframundo o directas, tampoco las contrataciones. Está estable. Perfecto. Siendo así, entonces damos por cerrado y sellado en alta frecuencia luminiscente y se activa el protocolo de retorno. Inspiras 5. Inicia proceso del despertar. 4. Mucho más despierto. 3. Inspiras. Se ratifica desconexión y transformación de toda la energía en contención mental, emocional, oscuras, trazas residuales en toda su gama. 2. Inspiras. Conectas con tu sentir, conectas con tu respiración, conectas con tu avatar. 1. Inspiras. Cuando así lo sientas, por favor, puedes abrir los ojos. Bienvenido, querido hermano. Feliz aterrizaje.